21 cadáveres esparcidos por una montaña, ropa ligera, mochilas llenas de abrigos que nunca usaron, comida sin tocar, y un superviviente que declaró ante el juez que en medio de la tragedia, mientras sus compañeros agonizaban pidiendo ayuda, él se detuvo a contemplar el hermoso paisaje nevado. Las ramas cubiertas de nieve, decía, se veían muy bonitas. Septiembre de 1975. Monte Ficht, Cáucaso. 53 turistas salen en lo que debería ser una caminata simple. Una ruta tan fácil que hasta grupos escolares la recorrían regularmente. Una ruta marcada, refugios preparados, guías, infraestructura. Lo que podríamos llamar turismo soviético civilizado. Una sola noche después, tras una única noche de tormenta. 21 están muertos. No por una avalancha, no por una caída, no por un accidente inexplicable. Murieron porque cuando llegó el momento de ayudarse entre ellos, cuando llegó la hora de mostrar de qué estaban hechos como seres humanos, muchos eligieron salvarse a sí mismos, a cualquier precio. Bienvenidos a Historias al Límite. Hoy vamos a hablar de la mayor tragedia del turismo pedestre soviético, la tragedia de la Ruta 30. Una historia que no es terrible solo por la cantidad de víctimas, sino por la cadena de negligencias, errores fatales y simple crueldad humana que la hicieron posible. Porque esta no es una historia sobre la furia de la naturaleza. Es una historia sobre lo que sucede cuando las personas, incluso personas comunes y corrientes, se enfrentan a la decisión de salvar su vida, o la de otro. Año 1975. La Unión Soviética en su apogeo. Las fronteras están cerradas. Los ciudadanos soviéticos no pueden viajar al extranjero. Pero la gente necesita aventura. Necesita escapar de la rutina de las fábricas y las oficinas. Imaginen la situación. No puedes salir del país, pero tienes todo un continente para explorar. Y así, bajo las canciones de Vysotsky y Wisbor, bajo el espíritu romántico de conquista y camaradería, nace el turismo de masas soviético. Miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores, salen cada fin de semana a las montañas, a los ríos, a los bosques. El turismo está en su punto máximo de popularidad. Y gradualmente, este turismo salvaje y peligroso comienza a civilizarse. Aparecen rutas oficiales, senderos marcados, refugios, guías certificados. El montañismo, que antes era dominio exclusivo de geólogos curtidos y exploradores polares, se vuelve accesible para todos. ¿Se dan cuenta? Ya no es necesario ser un alpinista experimentado para ir a las montañas. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede comprar un paquete turístico y salir a la aventura. Entre todas estas rutas, hay una especialmente popular, la Ruta 30 pansoviética, también conocida como A través de las montañas hacia el mar. Comienza en el pueblo de Hatshoj y termina en Dagomis, en la costa del Mar Negro. Es una ruta considerada sencilla, yo diría, francamente simple, tanto que grupos escolares, niños, la recorrían regularmente sin problemas. ¿Se dan cuenta? Niños, grupos escolares. Este no era el Everest, no era una expedición a lo desconocido. Era prácticamente un paseo turístico de lujo. Senderos bien marcados, campamentos establecidos, múltiples refugios, gran cantidad de turistas moviéndose en ambas direcciones. En resumen, las condiciones perfectas para que personas normales, sin experiencia extrema, pudieran disfrutar de la montaña de forma segura. Entre los turistas profesionales, esta ruta no gozaba de popularidad precisamente por su simplicidad. No era prestigiosa, demasiado fácil, demasiada gente. Pero para ciudadanos comunes, trabajadores de fábricas, oficinistas, estudiantes, era la oportunidad perfecta para escapar de la ciudad, para respirar aire de montaña, para sentarse alrededor de una fogata bajo las estrellas, para cantar canciones con guitarra, para vivir,
aunque fuera por unos días. La vida de aventurero. Ahora bien, pasemos al grupo. Recibió el número de serie 93 y estaba compuesto por 53 personas. Para quienes no están familiarizados con el turismo grupal, déjenme decirles que esto es una cantidad enorme. Incluso para los estándares soviéticos, donde los grupos solían ser grandes, 53 personas es una cifra extraordinaria. Un grupo así requiere una organización impecable, requiere guías altamente calificados, requiere disciplina militar. Pero de todo esto hablaremos en un momento. La compañía que se reunió era de lo más variada. Gente de todos los rincones de la Unión Soviética, de Asia Central, de Ucrania, de Rusia Central. Las empresas incluso entregaban bonos para este viaje como parte de sus beneficios sociales. La gente iba allí a relajarse, a comer comida preparada en fogata, a beber junto al fuego mientras sonaba la guitarra. A pasar un buen rato. La gran mayoría estaban muy lejos de ser turistas experimentados. No eran montañistas profesionales. La mayoría no tenía absolutamente ninguna experiencia en senderismo. Imaginen, personas que trabajan en oficinas, en fábricas, que nunca han dormido en una tienda de campaña, que nunca han cargado una mochila pesada, que no saben leer un mapa topográfico y que están a punto de salir en un grupo de 53 personas a las montañas. El comienzo, hay que reconocerlo, fue bastante sensato. El grupo fue alojado en un complejo turístico durante 5 días completos, bajo la supervisión de un guía experimentado, Alexei Agev. Salían en pequeñas caminatas de entrenamiento por los alrededores. Se preparaban para la gran caminata. Alexei les enseñaba conceptos básicos, les mostraba cómo montar las tiendas, cómo distribuir el peso en las mochilas, cómo caminar en formación. Todo parecía ir por buen camino. Pero, y aquí viene un detalle crucial. Según el testimonio de testigos presenciales, además de entrenarse y caminar por los alrededores, también bebían activamente, mucho, todos los días. Y debo suponer que fue durante estos 5 días cuando se formaron ciertos grupos de afinidad dentro del conjunto. Porque es obvio que 53 personas no pueden comunicarse todas entre sí simultáneamente. Así que probablemente, durante esos 5 días, se dividieron por intereses, por edades, por niveles de bebida. Y estas divisiones, como veremos, resultarían fatales. Y entonces comienza la cadena de errores. El primero, y quizá el más grave. Alexei Agev, el guía experimentado, se va. Tiene que volver a su trabajo principal. Los viajes son solo su hobby. Trabaja como maestro de escuela, y como está comenzando el año escolar, debe regresar y deja al grupo, a 53 personas sin experiencia, en manos de 2 de sus asistentes, Alexei Safonov y Olga Kovaleva, 2 estudiantes del Instituto Agrícola de Donetsk. Estos jóvenes tenían algo de experiencia turística, pero muy poca, y no tenían absolutamente ninguna experiencia liderando grupos. Y en cuanto a la ruta que debían guiar, ellos mismos solo la habían recorrido una vez antes. Solo una vez. Piensen en esto. 53 personas, muchas de ellas mayores que los guías, sin experiencia y a cargo. 2 estudiantes universitarios que apenas conocen el camino. Se dan cuenta del problema, pero no había suficientes guías. Pusieron a los que había disponibles, y eso fue todo. La mañana del 9 de septiembre, después de recibir provisiones, los turistas salieron en la ruta. Safonov y Kovaleva decidieron dividir al grupo en 2, para hacerlo más manejable, y avanzar por una variante nueva de la ruta que se había propuesto ese mismo año. Pasando por el valle del río Belaya, el refugio Tepliak, la ladera este alpina del monte Guzerpil. El grupo completó esta parte exactamente según lo planeado, y acamparon en el lugar previsto. Y entonces, fogata, cena festiva del primer día, guitarra
Y según el testimonio de testigos oculares, grandes cantidades de alcohol. Los muchachos bebían activamente. Representaban escenas teatrales. Se dedicaban a los pasatiempos típicos de los estudiantes soviéticos. Boris Kolosov, uno de los testigos de los eventos, recuerda, el día antes de la transición al Ficht, estaban celebrando el cumpleaños de alguien. Pasaron un buen rato, sin ninguna disciplina. Los instructores dejaron todo pasar. Ya habían estado bebiendo en el complejo Cáucaso. La gente vino a relajarse. No necesitaban excusas especiales para beber. Imaginen la escena. Noche. La fiesta no se calma. Muchos se duermen ya casi al amanecer. El estado de la gente al día siguiente también es evidente. Resaca profunda. No quieren comer. Náuseas. Algunos hasta se toman el pelo del perro para curarse. Y por delante, una subida bastante empinada. Durante varios kilómetros. La fiesta continuó casi hasta el amanecer. Y al día siguiente, según el plan, debían levantarse con los primeros rayos del sol. Naturalmente, los guías no pudieron levantar al grupo al amanecer. Ya solo alimentar a 50 personas es una tarea complicada. Y perdieron tiempo. Perdieron 3 horas. Esas 3 horas que les faltaron. Si hubieran salido a tiempo, ninguna tragedia habría ocurrido. El clima por la mañana era malo. Nubes, cielo plomizo. Pero los guías, a pesar del empeoramiento del tiempo, toman la decisión de salir a la ruta. Y el grupo, después de desayunar, se dirige hacia el refugio Ficht. La transición era muy fácil. Los turistas normalmente la completaban en solo 1 hora. Pero el grupo se estiró mucho. Los muchachos, digámoslo suavemente, no estaban en su mejor estado después de la fiesta de la noche anterior. Además, el clima comenzó a deteriorarse rápidamente. Se puso frío. Comenzó a llover. El camino subía en altitud. Las piedras estaban resbaladizas, lo que ralentizaba aún más el movimiento del grupo ya de por sí lento. Como dicen los testigos, el aire comenzó a oler a nieve, y efectivamente, después de un tiempo, comenzó a caer nieve del cielo. La temperatura bajó bruscamente. Se levantó un viento huracanado. Comenzó una verdadera tormenta, y estos muchachos, que habían venido al cálido Cáucaso, en la temporada de terciopelo, principios de septiembre, donde de hecho todavía debería ser verano, debería hacer calor, simplemente no estaban preparados para tales condiciones climáticas. Además, los turistas abandonaron la zona boscosa, que de alguna manera los protegía del viento, y salieron a la zona alpina, donde simplemente no había dónde esconderse. Escuchen el testimonio del instructor Alexei Safonov al investigador. Aproximadamente después de 8 kilómetros del camino de 16 que debíamos recorrer ese día. Después de la lluvia, repentinamente apareció un viento huracanado. Nubes completamente negras no se arrastraban. Volaban directamente hacia nosotros. Nos encontramos en un terreno plano y descubierto. No había dónde esconderse. Crecí en las montañas. Iba con mi padre al Elbrus. Pero nunca en mi vida había visto nada así. Testimonio al investigador de la turista Ludmila Kosyakova. Todo sucedió repentinamente. La lluvia ligera no presagiaba tormenta, incluso cuando se convirtió en nieve húmeda. De repente se levantó un viento de tal fuerza que era imposible mantenerse en pie. En pocos minutos, arrastró del acantilado a varios turistas que caminaban al borde. ¿Se dan cuenta? En pocos minutos, el viento los arrancó literalmente del acantilado. Los lanzó al abismo, como si fueran muñecos de trapo. Algunos miembros del grupo, los más fuertes, los que estaban en mejor forma física, rápidamente se separaron del grupo principal. Gritaron a los demás que los siguieran, que conocían un atajo al refugio, que había que bajar rápidamente al bosque, donde había protección, donde podrían encender una fogata. Y aquí es donde el grupo se dividió. Algunos siguieron a estos líderes, otros, los más débiles,
Los que tenían resaca, los que ya estaban exhaustos, se quedaron atrás. El grupo se fragmentó en múltiples pedazos. Algunos lograron llegar al refugio de los pastores, un balagán, una cabaña primitiva. Otros quedaron esparcidos por las laderas, perdidos en la tormenta, desorientados, aterrorizados. El instructor Safonov todavía intentaba mantener al grupo unido, todavía intentaba ser un líder. Cruzó un arroyo que llamaban Mogilny, el sepulcral, y del otro lado encendió una fogata. Ordenó a varios muchachos fuertes que mantuvieran el fuego, y continuó buscando a los perdidos, buscando a los que se habían quedado atrás, pero de los muchachos que ya se estaban calentando junto a la fogata. Nadie quiso ayudarlo, nadie. ¿Y qué pasó con esos muchachos fuertes que se separaron primeros del grupo? Los que se llevaron aparte de la gente prometiéndoles salvación. Los que gritaban que conocían un atajo hacia el bosque salvador. Corrieron abandonando a los compañeros debilitados. El viento huracanado los ayudaba, apagaba las voces de auxilio, los empujaba por la espalda, los hacía caer en los profundos barrancos de la quebrada sepulcral. Pero este grupo, los que corrieron primero, los que abandonaron a los demás, lograron llegar a la zona boscosa y encender una fogata. Los que tuvieron fuerzas para llegar a la fogata, sobrevivieron. El resto, los que se debilitaron, los que perdieron la orientación en la ventisca, quedaron esparcidos por las empinadas laderas de la quebrada sepulcral. Y ahora, escuchen esto, para los que estaban junto a la fogata caliente, para esos muchachos fuertes, llegaban súplicas de ayuda de las personas moribundas alrededor, gritos, llantos, súplicas. Pero ellos no se movieron, se quedaron junto a su fuego, calentándose. Y hay algo peor. Según los rumores, no solo no intentaron ayudar a nadie, según testigos, les quitaban la ropa abrigada a las personas congeladas, tomaban sus medicamentos, su comida, y terminaron con una gran cantidad de ropa abrigada. Medicamentos, comida. Y pasaron esa noche bastante bien junto a su fogata. A la mañana del 11 de septiembre, desayunaron. Y como si nada hubiera pasado, se fueron al complejo turístico. Pero que no se cree la impresión de que en el grupo de 50 personas solo había canallas. Había héroes también. Cuando Alex Staroselsky empujaba a los débiles lejos de la fogata apenas encendida. Vitaly Galushka de Zaporozhye, con las manos congeladas, cortaba ramas para esa misma fogata, y helado hasta los huesos, entregó su saco de dormir a las chicas debilitadas. Cuando Reshkin, Sokolov y Tretyakov abandonaron a Dina y Naftanpo, el trabajador Valery Nikitenkov la cargaba sobre sus hombros junto con otra turista llamada Zoya. Luego se quedó sin fuerzas, y Valery fue reemplazado por Igor Kolyada, un cocinero de 17 años de Dnipropetrovsk. Se quedó con ellas hasta el último minuto, cuando Svetlana Betriakush no pudo caminar más de cansancio. Un soldador eléctrico de la ciudad de Zhdanov llamado Mikhail Osipenko se ofreció a ayudarla. Fue a buscar una mochila donde había comida. Se perdió y murió. Y ahora, aquí viene la historia que quizá mejor resume esta tragedia. El pastor que encontraba sobrevivientes, Vitaly, encontró bajo un abeto a 2 turistas que ya no tenían fuerzas para caminar. Envió a 2 muchachos sanos del balagán a traerlos. Los muchachos salieron, se alejaron unos metros, esperaron un rato, y regresaron al balagán, diciendo con pesar que no encontraron a nadie bajo el abeto, esos 2 turistas bajo el abeto. ¿Saben quiénes eran? Svetlana Betriakush y Mikhail Osipenko. Svetlana, firmemente convencida de que de todos modos la ayudarían, de que vendrían por ella, luchó sola durante 3 días contra los elementos, y sobrevivió.
Sobrevivió por esperanza y fe en que alguien llegaría a buscarla. Completamente empapada, sin ropa abrigada, sin fósforos, sin fogata, sin comida, bajo un enorme abeto. Construyó un refugio con ramas y helechos. Alrededor del abeto, en la nieve profunda, cavó un sendero y se movía constantemente. No se permitía congelarse. Solo el 13 de septiembre, al ver un helicóptero de rescate, abandonó su refugio y, llorando en silencio, comenzó a trepar por la ladera de escombros hacia los rescatistas. Ella fue la única que los rescatistas lograron encontrar con vida. Y aquí hay otro hecho interesante, entre comillas. El grupo número 93, del que estamos hablando hoy, fue encontrado por el siguiente grupo que venía detrás, el grupo número 94, y los encontraron en el Balagán de los Pastores, donde ya se había reunido parte del grupo de turistas en apuros. Pero el grupo número 94 dio media vuelta y regresó al complejo turístico. Tenían suficientes fuerzas y aparentemente equipo para hacerlo. Y al regresar al complejo turístico, ni siquiera informaron a los rescatistas que allá arriba, en la cima, había un grupo de turistas en apuros, comportamiento muy extraño, y la operación de rescate. Es una historia aparte. Primero, comenzó muy tarde. Nadie reportó turistas perdidos en las montañas. Segundo, cuando finalmente comenzaron a buscarlos, los buscaban por alguna razón en un lugar completamente diferente. Tercero, algunos de los afectados esperaron a los rescatistas más de 3 días, como esa chica que esperó bajo el abeto. Se congeló los pies. Y muchos simplemente no esperaron su salvación. Y se congelaron. Y luego, los hallazgos terribles. Recuerda uno de los rescatistas. ¿Cómo se veía tu hallazgo? Yace un muchacho con una guitarra, en camiseta, chaqueta de tormenta, y con una sonrisa en el rostro. Los otros más o menos igual. Todos con ropa ligera. Cuando comenzamos a revisar las mochilas, resultó que cada uno tenía consigo calcetines abrigados, suéteres y comida en abundancia, y ya de leña para la fogata. Había todo un bosque. Podrían haber encendido semejante fogata. Piensen en esto. Murieron con las mochilas llenas, con comida, con ropa abrigada que nunca sacaron, con todo lo necesario para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estaban borrachos. Prácticamente todos los turistas estaban ebrios. Se calentaban con vodka. La causa de muerte en ninguna parte se especificaba particularmente. Casi todos los turistas estaban bebidos. Se calentaban con vodka. Al final, murieron 21 personas del grupo, pero muchos resultaron heridos y obtuvieron congelaciones graves. ¿Esta tragedia? En tiempos soviéticos, prácticamente no se dio a conocer. Solo unas pocas notas pequeñas en el periódico. Y luego hubo un juicio. Dieron algunos años a los directores de los complejos turísticos. Quisieron dar prisión al meteorólogo por no haber predicho esa terrible tormenta. Pero resultó que no tenía el equipo correspondiente. Simplemente, ¿cómo podía predecirla? ¿Y los guías? Alexei y Olga pasaron por este caso como testigos, porque no eran guías oficiales, no tenían certificados, y en general no podían liderar este grupo. Por lo tanto, no enfrentaron ninguna responsabilidad penal. Sobre esos muchachos que empujaban a los congelados lejos de la fogata, no hubo juicio. Se justificó citando estado de emoción violenta. Y ahora, escuchen el testimonio en el tribunal de algunos de esos líderes. El descenso al fondo del barranco tomó casi hora y media y fue muy difícil. Varias veces tuve que detenerme para descansar y mirar alrededor. La nieve en los árboles, en los arbustos y en la hierba, creaba un paisaje muy hermoso. Testimonio escrito a mano de Sotov al investigador. Hace un momento un huracán arrastró a gente del acantilado. Dusansky cayó al abismo. A través del rugido del huracán se escuchan los gritos de personas congeladas pidiendo ayuda. Y a la pregunta de en qué se fijó,
Él responde. En el hermoso paisaje. La vegetación se veía hermosa. ¿Se dan cuenta? Mientras sus compañeros morían, mientras escuchaba sus gritos, él admiraba el paisaje. Ahora bien, déjenme hacer un análisis racional de lo que sucedió, porque esta tragedia, por terrible que sea, tiene explicaciones perfectamente lógicas. Veamos los factores uno por uno. Y piensen si alguno de estos errores podría haberse evitado. Primero, grupo demasiado grande. 53 personas es un número inmanejable incluso para guías experimentados. Y estos guías eran estudiantes sin experiencia, sin autoridad, más jóvenes que muchos participantes. Era imposible mantener la disciplina. Era imposible controlar a todos. Segundo, preparación insuficiente. 5 días de entrenamiento que en realidad fueron 5 días de fiesta y borrachera. La gente llegó en muy mal estado físico a la parte crítica de la ruta. Tercero, decisiones fatales. Salir con 3 horas de retraso. Salir con mal tiempo. Salir con el grupo con resaca. Cada una de estas decisiones individualmente era mala. Juntas, fueron letales. ¿Se dan cuenta del patrón? No fue una sola cosa. Fue una cadena. Una maldita cadena donde cada eslabón débil llevaba al siguiente. Cuarto, el alcohol. La gente bebió intensamente antes del viaje. Bebió en la ruta. Y cuando llegó la tormenta, muchos intentaron calentarse con vodka. Lo que es precisamente lo peor que se puede hacer. El alcohol da una falsa sensación de calor mientras acelera la hipotermia. La gente se quitaba la ropa, sintiéndose caliente, mientras en realidad se estaba congelando. Imaginen esa ironía cruel. Crees que te estás salvando, y en realidad te estás matando. Quinto, pánico y ruptura de la disciplina. Cuando golpeó la tormenta, en lugar de mantenerse juntos, en lugar de apoyarse mutuamente, el grupo se fragmentó. Los fuertes corrieron adelante, los débiles quedaron atrás. Y una vez fragmentado el grupo, cada subgrupo estaba por su cuenta, y ahora viene el factor más difícil de analizar, el más incómodo. Escuchen esto con atención. Sexto, la naturaleza humana bajo estrés extremo. Y aquí es donde llegamos al corazón oscuro de esta historia. Cuando las personas enfrentan la muerte, cuando tienen que elegir entre su vida y la de otros, muchos eligen su propia supervivencia. A cualquier costo. Es la respuesta de lucha o huida. El instinto primitivo de supervivencia. Y algunos, en esa situación, se convierten en héroes, como Galushka, como Kolyada, como el pastor Vitali, y otros, se convierten en algo muy diferente. ¿Pero podemos juzgarlos? Podemos, desde la comodidad y seguridad de nuestros hogares, condenar a personas que enfrentaron una tormenta mortal, que estaban aterrorizadas, que estaban congeladas, que pensaban que iban a morir. Pregúntense honestamente. ¿Podemos decir con certeza que nosotros habríamos actuado diferente? No lo sé. Quizá algunos de esos muchachos fuertes realmente pensaron que si intentaban ayudar a todos, todos morirían. Quizá pensaron que era mejor salvar a algunos que perder a todos. O quizá simplemente fueron cobardes, egoístas, crueles. No lo sabemos. No podemos saberlo. No estuvimos ahí. Lo que sí sabemos es esto. 21 personas murieron en una ruta tan simple que niños la recorrían. 32 sobrevivieron. Algunos como héroes. Otros con secretos que nunca compartirán. Murieron no porque la montaña fuera imposible. No porque el clima fuera impredecible. Murieron por una cadena de errores humanos. Por negligencia, por falta de preparación, por falta de liderazgo, y sí, en algunos casos, por falta de humanidad. Esta es una historia trágica sobre personas comunes, personas que trataron las montañas con desprecio, que trataron el clima sin precaución, que trataron su trabajo con negligencia, y como consecuencia,
Mostraron su verdadero rostro, el rostro que todos tenemos bajo la superficie, que solo se revela cuando estamos al límite, cuando la supervivencia está en juego. Y entonces vemos quién está realmente dispuesto a arriesgar su vida por otros y quién no. Svetlana Vetryakhush luchó durante 3 días, sola, empapada, congelada, sin comida, sin fuego, sin nada excepto su voluntad de vivir y su fe en que alguien vendría, y sobrevivió. Mientras que hombres jóvenes y fuertes, bien equipados, junto a una fogata, con comida y bebida, observaban el hermoso paisaje, mientras otros morían. La lección, si es que hay una, es esta. Las montañas no perdonan la negligencia, no perdonan la arrogancia, no perdonan la falta de respeto. Una ruta fácil puede volverse mortal si la tratas con desprecio. Un viaje simple puede terminar en tragedia si no te preparas adecuadamente. Y cuando llega el momento de la verdad, cuando la vida está en juego, descubrirás de qué estás realmente hecho. Si eres de los que cortan leña con manos congeladas para que otros se calienten, o si eres de los que admiran el paisaje mientras otros mueren. 21 personas que salieron a divertirse, a cantar junto al fuego, a disfrutar de las montañas, y nunca regresaron a casa, porque una cadena de errores evitables, combinada con una tormenta inesperada, y la revelación de quiénes realmente eran algunas personas cuando la fachada civilizada cayó, resultó en la mayor tragedia del turismo soviético. La Ruta 30 sigue existiendo. Los turistas todavía la recorren. Los niños todavía la hacen como escuela. Es una ruta hermosa, simple, segura. Si la respetas, si la preparas, si no te emborrachas antes de salir, si sales a tiempo. Si escuchas al clima. Si te quedas con tu grupo. Si ayudas a los que lo necesitan. 21 cruces en una montaña. 21 recordatorios de que las montañas, por amables que parezcan, por civilizadas que sean, siguen siendo montañas, y que el verdadero peligro, a veces, no viene de la naturaleza, viene de nosotros mismos. Esta ha sido otra historia al límite, un recordatorio de que cuando todo se desmorona, cuando estás al borde, descubres quién eres realmente, y a veces, esa revelación es más aterradora que cualquier tormenta. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hasta la próxima.